¿Alguna vez has oído hablar de los amigos especiales de Dios, llamados profetas? Eran personas muy valientes, elegidas por Dios para compartir mensajes importantes con todo el mundo. Ser un profeta no era fácil. Enfrentaron muchos desafíos, como prisiones, hambre e incluso amenazas de muerte. Pero aún así, nunca se rindieron porque sabían que estaban haciendo algo muy importante para Dios. Vamos a conocer algunas de estas historias increíbles y ver cómo estos profetas demostraron mucha valentía y fe. Imagina que tienes un amigo muy especial que siempre hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Muchos amigos de Dios, llamados profetas, también eran así. Tenían una misión muy importante, hablar sobre Dios y enseñar a las personas cómo vivir correctamente. Pensemos en el profeta Elías. Era como un héroe de la Biblia. Dios le pidió a Elías que hablara al rey y al pueblo sobre sus malas decisiones, pero eso no era fácil. A algunas personas no les gustaba lo que Elías decía. Querían seguir haciendo cosas malas, por eso, se enojaron con él. Elías tuvo que esconderse para protegerse y muchas veces se encontró solo, con hambre y miedo. Otro ejemplo es Daniel. Fue arrojado a un foso lleno de leones porque seguía orando a Dios, incluso cuando estaba prohibido. Pero confió en Dios y los leones no lo lastimaron. Jeremías también fue un profeta valiente. Les dijo al pueblo que estaban abandonando a Dios y haciendo cosas malas. Por eso, fue arrestado, puesto en un agujero oscuro e incluso arrojado a un calabozo lleno de barro. A pesar de todas estas dificultades, Jeremías continuó haciendo lo que Dios le pedía. Estos profetas mostraron mucha valentía, porque incluso enfrentando situaciones difíciles, continuaron confiando en Dios y diciendo la verdad. Sabían que Dios estaba con ellos, incluso en los momentos más complicados. Entonces, la próxima vez que tengas que hacer algo difícil, recuerda a estos profetas y cómo fueron valientes. Claro. Sigamos con el segundo punto de manera simple y atractiva. ¿Alguna vez has tenido que hacer algo que parecía muy difícil, pero sabías que era lo correcto? Los amigos de Dios, los profetas, sentían eso todo el tiempo. Cuando Dios los llamaba para una misión especial, sabían que no sería fácil. Imagina que estás jugando un juego de aventuras. A veces, te encuentras con enemigos o enfrentas desafíos difíciles, pero sigues jugando porque sabes que hay una gran recompensa al final. Para los profetas, era similar. Enfrentaban muchos desafíos. Algunos tuvieron que huir para salvar sus vidas, como Elías, que se escondió en el desierto. Otros, como Daniel, enfrentaron peligros terribles, como ser arrojados al foso de los leones. Y Jeremías, a pesar de estar encarcelado y maltratado, nunca se rindió. Estas luchas y dificultades eran parte de la misión que Dios les había dado. A pesar del sufrimiento, la ansiedad e incluso el miedo, los profetas sabían que estaban haciendo algo muy importante. Confiaban en que Dios estaba con ellos y que, al final, habría una gran recompensa. Así que enfrentaban cada desafío con mucha valentía y fe. Entonces, cada vez que te encuentres con algo difícil en tu vida, recuerda a los profetas y cómo enfrentaron grandes desafíos con la ayuda de Dios. Son un ejemplo de cómo podemos ser fuertes y valientes, incluso en los momentos más difíciles. Imagina que estás participando en una carrera. Te has entrenado mucho, has enfrentado subidas, bajadas e incluso has tropezado algunas veces. Pero no te rindes porque sabes que hay una medalla esperándote al final. En la Biblia, Jesús dio un discurso muy especial llamado el Sermón del Monte. En él, habló sobre cómo aquellos que siguen el camino de Dios, incluso cuando es difícil, recibirán una gran recompensa. Jesús dijo: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades por hacer lo correcto, Dios tiene algo maravilloso reservado para nosotros. Los profetas, como Elías, Daniel y Jeremías, lo sabían. A pesar de pasar por momentos muy difíciles, confiaban en que Dios tenía una gran recompensa para ellos al final. Continuaron haciendo lo que Dios les pidió porque creían en la promesa de Jesús. Entonces, cuando te sientas desanimado o enfrentes desafíos por hacer lo correcto, recuerda la promesa de Jesús.
Él nos asegura que, al seguir su camino, recibiremos una gran recompensa. Esto nos da fuerza y esperanza para continuar, al igual que dio a los profetas. Imagina que estás ayudando a alguien en la escuela, pero algunas personas comienzan a reírse de ti porque están celosas o no entienden por qué estás haciendo eso. Puede ser muy difícil, pero sabes que estás haciendo lo correcto. Jesús habló sobre esto en uno de sus enseñanzas. Él dijo que, bienaventurados, o muy felices, son aquellos que son perseguidos por hacer lo que es correcto y seguir a Dios. Dijo que esas personas tendrán una gran recompensa en el cielo. Es como si Jesús estuviera diciendo, no se preocupen si las personas no entienden o se burlan de ustedes ahora. Al final, recibirán algo maravilloso que Dios ha preparado para ustedes. Los profetas, como Jeremías, enfrentaron muchas dificultades y persecuciones. A menudo, a la gente no le gustaba lo que Jeremías decía porque hablaba la verdad de Dios, y eso las hacía sentir mal por sus propias acciones. Pero Jeremías siguió firme, recordando la promesa de Jesús de una gran recompensa. Entonces, cada vez que enfrentes desafíos por hacer lo correcto, recuerda las palabras de Jesús. Él nos prometió que, aunque sea difícil ahora, algo muy especial nos espera. Esto nos da valor para seguir haciendo el bien, sabiendo que Dios está viendo todo y tiene una gran recompensa para nosotros. Vamos a conocer a un hombre muy valiente llamado Jeremías. Era un profeta en el Antiguo Testamento, lo que significa que tenía una misión especial dada por Dios para hablar al pueblo. Jeremías tenía que decir cosas que la gente no quería escuchar, y por eso, enfrentó muchas dificultades. Imagina que tienes que dar una noticia importante a toda tu escuela, pero nadie quiere escuchar porque la noticia no es buena. La gente puede enojarse contigo, y puedes sentirte solo. Jeremías sentía eso todo el tiempo. Tenía que decirle al pueblo que se estaban alejando de Dios y haciendo cosas malas. Por eso, Jeremías fue arrestado varias veces. Lo arrojaron a hoyos oscuros y fangosos, donde se sentía muy triste y con miedo. La gente no lo escuchaba y lo trataba muy mal. Pero Jeremías nunca se rindió. Incluso cuando estaba muy triste y solo, seguía diciendo lo que Dios le ordenaba. La vida de Jeremías nos muestra que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es importante. Él confiaba en que Dios estaba con él, incluso en los momentos más difíciles. Jeremías es un ejemplo de cómo podemos ser valientes y seguir haciendo el bien, incluso cuando parece que todos están en contra de nosotros. Entonces, cada vez que te sientas desanimado por hacer lo correcto, recuerda a Jeremías. Sufrió mucho, pero nunca se rindió porque sabía que estaba haciendo lo que Dios quería. Eso es ser verdaderamente valiente. Imagina que te eligen para una misión muy importante en la escuela, pero te sientes nervioso e inseguro porque crees que eres muy joven para hacerlo. Así es exactamente como se sintió Jeremías cuando Dios lo llamó para ser un profeta. Cuando Dios habló con Jeremías y le dijo que tenía una tarea especial para él, Jeremías se preocupó. Le dijo a Dios, «Ay, Señor. No sé hablar bien, porque soy muy joven». Jeremías pensaba que no era capaz de cumplir esa misión porque todavía era muy joven. ¿Pero sabes qué respondió Dios? Dios le dijo a Jeremías que no se preocupara por eso. Prometió que estaría siempre con él y le daría las palabras adecuadas para hablar. Dios dijo que lo ayudaría en todo momento y que Jeremías no necesitaba tener miedo. Dios le dijo a Jeremías, no digas que eres muy joven. Te daré las palabras adecuadas para hablar y te protegeré de todo. Con esa promesa, Jeremías ganó coraje y aceptó el llamado de Dios. Entonces, si alguna vez te sientes pequeño o incapaz de hacer algo importante, recuerda a Jeremías. A pesar de ser joven, fue elegido por Dios y logró grandes cosas porque Dios estaba con él. Esto nos enseña que, con la ayuda de Dios, podemos hacer cualquier cosa, incluso cuando nos sentimos inseguros o pequeños. ¿Alguna vez has tenido que hacer un discurso en la escuela y te has puesto nervioso porque no sabías qué decir? Imagina cómo se sintió Jeremías cuando Dios lo llamó para ser un profeta y hablar con todo el pueblo de Israel. Cuando Jeremías le dijo a Dios que se sentía muy joven y no sabía hablar correctamente, Dios le dio una respuesta muy especial. Le dijo, Jeremías, no tengas miedo. Estaré contigo y te cuidaré.
te daré las palabras adecuadas para hablar. Esto significa que Jeremías no tenía que preocuparse por encontrar las palabras correctas o protegerse de las personas malvadas. Dios siempre estaba a su lado, cuidándolo y dándole fuerza y coraje. Así como Dios prometió estar con Jeremías, también promete estar con nosotros en todas las situaciones. No importa lo aterrador o difícil que algo parezca, podemos confiar en Dios para ayudarnos y protegernos, tal como hizo con Jeremías. Entonces, la próxima vez que te sientas asustado o inseguro, recuerda las palabras de Dios a Jeremías. Él siempre está con nosotros, protegiéndonos y dándonos valor. Y eso nos da la confianza de que podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Imagina que tienes que enfrentar un desafío difícil en la escuela o en casa. Imagina cómo se sintió Jeremías cuando Dios lo llamó para ser profeta y enfrentarse al pueblo de Israel, que no siempre quería escuchar lo que tenía que decir. Dios no solo le dijo a Jeremías que estaría con él, sino que también prometió fortalecerlo. Le dijo: Jeremías, te convertiré en una ciudad fortificada, en una columna de hierro y en un muro de bronce contra todo el pueblo. Esto significa que Dios le dio a Jeremías la fuerza y la protección que necesitaba para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Imagina ser transformado en una fortaleza indestructible. Así como Dios protegió a Jeremías, también nos fortalece cuando enfrentamos dificultades. Nos da valor, fuerza y sabiduría para superar los desafíos y resistir los ataques de los enemigos, sean quienes sean. Por lo tanto, cuando te sientas débil o temeroso ante un desafío, recuerda las palabras de Dios a Jeremías. Prometió estar con nosotros y fortalecernos, tal como lo hizo con Jeremías. Y eso nos da la confianza de que podemos enfrentar cualquier cosa, sabiendo que Dios está con nosotros. Imagina que tienes una tarea muy importante por hacer, pero algunas personas no quieren que la hagas. Así se sintió Jeremías cuando Dios lo llamó para ser profeta y hablar al pueblo de Israel sobre sus malas elecciones. A pesar de enfrentar muchas dificultades, Jeremías no se rindió. Tenía una misión especial dada por Dios y estaba decidido a cumplirla. Sabía que necesitaba compartir el mensaje de Dios, incluso si eso significaba enfrentar la oposición del pueblo. Jeremías habló con valentía y firmeza, diciendo al pueblo que se estaban alejando de Dios y haciendo cosas malas. No se amedrentó ante las críticas o amenazas, sino que siguió proclamando las palabras que Dios le había dado. Al igual que Jeremías, podemos aprender a ser valientes y decididos en nuestras propias vidas. Aunque enfrentemos desafíos u oposición, podemos confiar en Dios y seguir adelante con fe y valentía. Jeremías nos muestra que, cuando tenemos una misión importante que cumplir, podemos enfrentar cualquier cosa con la ayuda de Dios a nuestro lado. Entonces, la próxima vez que te sientas desanimado o temeroso, recuerda el coraje de Jeremías. Nos enseña que, con determinación y fe en Dios, podemos superar cualquier desafío y cumplir nuestra misión en la vida. Imagina que ves a tus amigos haciendo algo incorrecto, pero tienes miedo de decir la verdad porque podrías herir sus sentimientos o porque temes que no les gustes. Así se sintió Jeremías cuando Dios lo llamó para ser profeta y hablar al pueblo de Israel. A pesar de saber que sus palabras podrían no ser bien recibidas, Jeremías no dudó en decir la verdad. Tenía el coraje suficiente para señalar los errores del pueblo y mostrarles el camino correcto. Les dijo que se estaban alejando de Dios y haciendo cosas malas. Aunque enfrentara resistencia y oposición, Jeremías continuó proclamando el mensaje de Dios con firmeza y determinación. No se preocupaba por lo que pensarían las personas de él, sino en obedecer a Dios y hacer lo correcto. Así como Jeremías, podemos aprender a mantenernos firmes en nuestras convicciones y no tener miedo de decir la verdad, incluso cuando es difícil. Jeremías nos muestra que, cuando confiamos en Dios y seguimos lo que Él nos dice, Él nos da coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación donde necesitas decir la verdad, recuerda el coraje de Jeremías. Él nos enseña que es importante ser firme y honesto, incluso cuando eso significa enfrentar resistencia u oposición. Imagina que estás tratando de ayudar a tus amigos a tomar decisiones mejores, pero no quieren escuchar lo que tienes que decir e incluso planean cosas malas en tu contra. Así se sintió Jeremías cuando Dios lo eligió para ser profeta y hablar al pueblo de Israel.
Jeremías enfrentó muchas dificultades e incluso peligros por decir la verdad. A la gente no le gustaba lo que decía e intentaban silenciarlo de todas las formas posibles. Conspiraron para quitarle la vida a Jeremías y lo rechazaron por proclamar la palabra de Dios. Pero Jeremías no se rindió. A pesar de enfrentar amenazas y rechazo, continuó diciendo la verdad y obedeciendo a Dios. Confiaba en que Dios lo protegería y lo ayudaría a enfrentar cualquier peligro que se presentara en su camino. La historia de Jeremías nos enseña que es importante ser fiel a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o peligro. Al igual que Jeremías, podemos confiar en Dios para protegernos y darnos fuerza cuando enfrentamos dificultades debido a nuestra fe. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil debido a tu fe, recuerda el coraje de Jeremías. Nos muestra que, cuando confiamos en Dios y permanecemos fieles a Él nos ayudará a superar cualquier desafío que enfrentemos. En la Biblia, en el libro de Jeremías, podemos ver cómo Jeremías enfrentó momentos de gran angustia e interrogantes. Experimentó el dolor de su pueblo, vio la injusticia a su alrededor y no podía entender por qué Dios permitía tanta aflicción. Jeremías expresó sus sentimientos a Dios en oración, a veces incluso lamentando su propia existencia debido al sufrimiento a su alrededor. Cuestionó a Dios sobre el motivo del sufrimiento del pueblo y sobre el propósito de todo lo que estaba sucediendo. En Jeremías 20, 14-18, por ejemplo, vemos a Jeremías desahogándose ante Dios, expresando su dolor y angustia. Se sentía desamparado y cuestionaba por qué había nacido para ver tanta tristeza y sufrimiento. Sin embargo, incluso en medio de sus dudas y angustias, Jeremías encontró consuelo y orientación en la presencia de Dios. Siguió buscando a Dios en oración y confiaba en que, aunque no entendiera completamente, Dios tenía un propósito para todo lo que estaba sucediendo. Así, la historia de Jeremías nos enseña que es normal cuestionar y expresar nuestras emociones a Dios, especialmente en momentos de dificultad. Incluso cuando no entendemos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, consolándonos y guiándonos en medio de nuestras aflicciones. En la Biblia, vemos que Jeremías enfrentó muchas dificultades al proclamar el mensaje de Dios. Fue perseguido, ridiculizado e incluso amenazado de muerte debido a su fidelidad a Dios. En Jeremías 11, 18-23, vemos cómo Jeremías fue perseguido por sus propios conciudadanos, que conspiraban contra él por decir la verdad. Sin embargo, a pesar de la oposición y las amenazas, Jeremías confió en la justicia de Dios y en su promesa de protección. En Jeremías 15, 20-21, Dios promete a Jeremías liberarlo de las manos de sus enemigos y hacerlo prevalecer. Él dice: «Y yo te haré como un muro de bronce contra este pueblo, lucharán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para guardarte, para librarte de ellos», dice Jehová. Esta promesa de protección y liberación de Dios fortaleció a Jeremías en medio de la persecución y la adversidad. A pesar de los desafíos, Jeremías permaneció firme en su fe y su confianza en Dios. Por lo tanto, la historia de Jeremías nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en la justicia y la protección de Dios. Él es fiel para cumplir sus promesas y fortalecernos en medio de las pruebas de la vida. En la Biblia, vemos que Jeremías enfrentó momentos de profunda soledad y rechazo. Se encontraba aislado, sin nadie con quien compartir sus dificultades y angustias. En Jeremías 3:17, expresa su sentimiento de soledad, diciendo: «Nunca me senté en la asamblea de los que se alegraban, ni me regocijé, porque a causa de tu mano he sido sentado solitario». Jeremías también enfrentó el rechazo de su propio pueblo, que no quería escuchar sus palabras e incluso conspiró contra él. En Jeremías 11:21, lamenta: «Por tanto, así dice Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en el nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos». A pesar de todo esto, Jeremías encontró fuerza y consuelo en la presencia y la palabra de Dios. Sabía que Dios siempre estaba con él, escuchando sus oraciones y sosteniéndolo en medio de las dificultades. En Jeremías 3:16, declara: «Fueron tus palabras las que hallé, y las comí, tus palabras me fueron motivo de gozo y alegría, porque llevo tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos». Esta confianza en la presencia y la palabra de Dios sostuvo a Jeremías en sus momentos de soledad y rechazo.
Aunque se sintiera abandonado por los hombres, sabía que Dios estaba a su lado, fortaleciéndolo y consolándolo. Así, la historia de Jeremías nos enseña que podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia y la palabra de Dios, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para sostenernos y consolarnos en medio de las adversidades. Ante la historia de Jeremías, ¿cómo enfrentas los desafíos y dificultades en tu propia vida? Comparte con nosotros en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para obtener más contenido inspirador como este.